Este video contiene descripciones de un crimen real que puede ser sensible para algunas audiencias. Se recomienda discreción. Hola mis queridos miembros del canal, es un placer verlos de nuevo en este club. Hoy nos acompañarán en una actividad supremamente interesante. Haremos un plato, lo vamos a cocinar aquí como ven, relacionado a una historia de terror muy horripilante que sucedió en Alemania. Y esta historia es un hecho real. El misterio que vamos a ir viendo hoy es un caso que todavía no tiene solución. Más de 100 años después no se ha podido dar con el culpable, pero es muy interesante y tiene algunos hechos que podrían parecer paranormales. Así que vamos al caso. Bueno, el caso que vamos a tratar hoy es el caso Hinterkaifeck, porque así se le dio nombre al lugar donde sucedieron los hechos. Y lo que vamos a cocinar hoy es una sopa de Kartoffelsuppe. Vamos a necesitar zanahoria, papa, cebolla, sal, especias. Vamos a tener que cortar la papa en cubos, la zanahoria también. Se deja con la cebolla reposar y después se pone en crema de leche. Se me olvidó la crema de leche, así que la vamos a hacer aparecer. Ya está. Entonces, como verán, es una sopa muy sencilla porque yo tampoco soy una chef profesional. La verdad que esto también va a ser entrenar un talento. Me voy a poner el delantal. Manos a la obra. Lo primero que voy a hacer, pelar las papas. Entonces, este caso ocurrió en Hinterkaifeck, que es como uno debería pronunciar las cosas en alemán. Se le dio ese nombre porque Hinter es el prefijo de detrás y Pike, lo que sigue al prefijo, es una aldea que quedaba muy cerca de donde sucedieron los hechos, entonces pues se le dio ese nombre, pero realmente no es el nombre de ningún lugar. Entonces este caso empieza en el año 1922, en el último día de marzo, 31 de marzo. Ese día ocurrió una masacre en una granja, justamente esta granja que les explico que está detrás de la aldea Kaifeck. En esta granja sucedió la masacre de toda una familia. Los miembros de la familia eran Andreas, que era el abuelo, Andreas Gruber, luego venía la esposa de Andreas, que era Casilia, eran los dos más mayores, Casilia tenía 72 y Andreas 63. Ellos tenían una hija que se llamaba Victoria. Victoria tenía una hija que había tenido con su esposo, que murió en la Primera Guerra Mundial, también se llamaba Casilia como la abuela, y después tenía un bebé, Joseph, de 2 años, que nunca se supo quién era el papá. La otra curiosidad es que la ama de llaves de la granja renunció un día antes, afirmando que la casa era paranormal, que escuchaba ruidos, sentía que la observaban, mejor dicho, todo muy extraño. Bueno, hay un perro que no para de ladrar, así que nos va a acompañar en esta receta. Y renunció entonces ese día, el día que sucedieron los asesinatos. María era la nueva ama de llaves, era su primer día trabajando en la casa y ese día fue que sucedió lo que sucedió. Los primeros en morir fueron Casilia y Andreas. Se cree que la persona que los mató o las personas que lo mataron los hicieron ir uno por uno al granero y fueron acabando uno por uno con ellos, porque si no pues no se explica, ¿no? Tantas personas contra una. El caso es que Andreas murió primero de varios golpes, severos golpes traumáticos en la cabeza. Casilia murió de lo mismo, ella entró al granero y también fue golpeada muchas veces en la cabeza. Los dos murieron inmediatamente. Casilia, la mayor, fue la única que tenía de todos señales de desmayamiento. Después continuó Victoria, la hija. Victoria también murió inmediatamente por golpes en la cabeza. Y después le siguió su hija de 7 años, Casilia. Ella sí fue la única que duró viva como varias horas después de que le dieran los golpes, porque cuando la encontraron ella tenía cabello en las manos, o sea, como señal de que se lo había estado arrancando del shock o del estrés. Después el vecino se dirigió a donde estaba Joseph y María y mató a María de la misma forma con varios golpes en la cabeza y finalmente acabó con la vida de Joseph golpeándolo contra la cuna. Y así es como mueren todos. Días después de que esto pasó, los vecinos seguían viendo la chimenea con humo, seguían viendo a los animales, ningún animal sufrió ningún tipo de daño. Nunca se alarmaron porque pensaban que la familia seguía viva, porque había actividad en la casa, por lo que se cree que el vecino convivió con los cuerpos durante varios días. Teniendo claro estos sucesos, vamos a entrar a analizar un poco cómo fue que los descubrieron. Victoria, bueno, ya les dije, ella era viuda, pero tenía un pretendiente que era un vecino también de la zona. Este vecino se llamaba Lorenz
y Lawrence estaba muy interesado en Victoria, tenían planes de casarse. Al final, el papá de Victoria, o sea, Andreas, se metió en la mitad e impidió esa unión. Entonces, pues, claramente no se pudieron casar. Lawrence consiguió otra esposa con la que tuvieron un bebé, pero el bebé murió. Entonces, digamos que ese era el lazo que unía a este vecino con la familia. Le pareció muy raro que los niños no hubieran ido al colegio, que Victoria no apareciera en la iglesia, porque Victoria era parte del coro de la iglesia. Entonces era todo muy extraño. Así que convocó a todos los vecinos y dijeron, vamos a ver qué pasa en esta casa. Y fueron. Y encontraron los cuerpos. Esto se cree que pasó el 31 de marzo de 1922 y los cuerpos fueron encontrados recién el 4 de abril, cuando los vecinos llegaron a la granja. Los cuerpos que estaban en el granero, o sea, Andreas, Casilia Mayor, Victoria y Casilia Menor, todos estaban cubiertos con heno, y Joseph y la mucama también estaban cubiertos. María estaba cubierta con sábanas y Joseph con un vestido de su mamá. Pero bueno, llamaron a la policía, llegó la policía, pero había tanta gente dentro de la escena que no se hizo una correcta investigación de la misma, ni pudieron recolectar evidencia bien, digamos, porque estaban todos los vecinos comiéndose la comida, o sea, era todo un desastre, habían manipulado los cuerpos, así que la policía mucho no pudo hacer y tampoco lo intentó. Después de que encontraron los cuerpos, se empezaron a barajar diferentes teorías. Les voy a hablar después de que termine de cortar estas papas rápidamente. Ya vuelvo. Las teorías. Vamos a analizar este caso profundamente. Lo primero que hay que tener en cuenta es el lugar donde sucedieron los hechos. ¿Y por qué tiene que ver la sopa que estoy haciendo? Esta es la zona bávara, cerca de Múnich, más o menos 8 horas en auto, para que se hagan una idea, pero es un lugar boscoso. En esta época estaba todavía muy frío, así que había nieve todavía. Además de que 1922 está en la mitad de 2 guerras, y más en Alemania era como una tensión política y demás, pero no había mucho tiempo para hacerle caso a asesinatos como este. El arma que se usó para matar a la familia era un pico. No sé cómo describirlo, así que lo voy a mostrar acá. El pico es un elemento que fue usado para golpear la cabeza, básicamente. Era una persona que se veía que tenía experiencia con la herramienta y que además tenía mucha fuerza. O sea, tenía mucha fuerza la persona y además conocía muy bien la granja, porque los fue llevando, lo que les digo, al granero y fue acabando uno por uno con toda la familia. Entonces, tenía que tener conocimiento de la granja. Tenía que ser bueno con las herramientas de una granja. Se ve que conocía a la familia porque no había entrada forzada a la casa. Lo primero que se pensó fue que Lawrence era el culpable, el que les digo que fue pretendiente de Victoria, porque Andreas había intervenido en ese matrimonio, luego él perdió un bebé, entonces habían dicho como no, pues la venganza de su relación fallida con Victoria. Pero además muchos testigos que lo vieron en la escena, porque él fue el que lideró la búsqueda, dijeron que trató con mucha frialdad los cuerpos, que los manipuló, como que no le importaba mucho. Y además él conocía a la familia, como que fue el sospechoso principal, pero después de interrogarlo, él alegó que era el shock lo que lo había hecho actuar así. No se pudo probar que él había sido. Descartada esa teoría, pasamos a la siguiente. La siguiente teoría es sobre el difunto esposo de Victoria. ¿Por qué? Porque el esposo de Victoria supuestamente había muerto en la Primera Guerra Mundial en Francia, pero nunca encontraron su cuerpo. Entonces empezaron a alegar que este hombre había vuelto de la muerte a vengarse de todos porque no lo habían buscado, pero la verdad tampoco se pudo probar porque muchas personas, compañeros de él en la guerra, lo vieron morir. Entonces tampoco se pudo probar esa teoría. Hay otras cosas paranormales que van hacia la teoría más paranormal de este caso. Lo primero, que la mucama renunció porque escuchaba ruidos en el ático. Después tenemos un tema que Andreas hablaba con sus vecinos. Él sentía que lo observaban también desde el bosque y que además había huellas que venían del bosque hacia la casa. No tenía rastro de vuelta y llamaba mucho la atención porque no podían reconocer las huellas. Ellos que habían vivido ahí toda la vida. Lo otro es que los animales, lo que les digo, no les pasó nada. Es más, los alimentaron en esos días. No estaban desnutridos ni nada por el estilo. Habían desaparecido también un par de llaves de la casa también días antes. Y además a Andreas le empezó a llegar un periódico que él nunca había comprado. Voy a cortar esta cebolla muy rápidamente, Yanko. Volví de cortar esta cebollita. Vamos a seguir con la última teoría que barajó la policía. Lo que les contaba era que Joseph nunca se supo quién era el papá, ¿cierto? Y Andreas tenía un pasado muy turbio, era un papá no muy amoroso, y Victoria fue la única de sus hijos que sobrevivió a ese maltrato, digamos. Entonces muchos pensaban que Victoria
y Andreas eran los padres de Joseph. Cosa que no se pudo comprobar tampoco, porque pues en esa época no existía ni ADN ni nada de eso, pero no hay forma de saberlo. Estoy llorando. Un segundo. La cebolla es un paso muy difícil. Entonces, en esta teoría se decía que Joseph era producto de violencia ejercida por Andreas hacia Victoria y había alguno de los dos intentado autolesionarse y después acabar con todos. Pero el tema es que nunca se comprobó que alguna de las heridas que ellos tenían fuera autoinfligida. Nunca se pudo comprobar eso y era como poco probable. Ahí murió el caso. Lo único que intentaron al final para resolver el caso fue decapitar todos los cuerpos y enviar las cabezas hacia Múnich para que los investigara un grupo de clarividentes. Claramente los clarividentes no vieron nada y los cráneos no hablaron tampoco. Así que los cuerpos tuvieron que enterrar así porque las cabezas se perdieron en la Segunda Guerra Mundial. Voy a poner esto en la olla, mi gente, y vuelvo cuando ya esté la sopa para que sepan el final de esta historia. Ya está, ya hirvió lo que tenía que hervir y ya por fin está mi sagrado caldo alemán. Después de tener el caldo tengo que agregar crema de leche al gusto. Yo creo que una buena cantidad de crema de leche está buena. Gira. O sea, como un caldo lechoso. Que de que se ve alemán, se ve alemán. Yo me imagino que esto es lo que los alemanes comen. Está bien. Realmente lo que ustedes están pensando que pudo haber sido un robo o algo así, tampoco, porque no se llevaron nada de la casa. Después de que se intentó todo y nada se pudo resolver, muchos años después, en el 2003, se reabrió la investigación, se pidió que se investigara de nuevo y al parecer llegaron a una conclusión, a una posible respuesta al crimen, pero por respeto a la familia que todavía vivía, o sea, familiares o amigos sobrevivientes que conocían a la familia, nunca la revelaron y probablemente descanse con ellos en la tumba. Este caso no tiene solución, no tiene una respuesta oficial. Pudo haber sido algo relacionado a la familia, porque si no, no se entiende por qué guardarían silencio. Así que sin más, este es el final del caso y esta es mi sopa alemana. Se acompaña con pan y yo le puse pan tostado. Se ve muy de Segunda Guerra Mundial, así que les digo mi teoría del caso para cerrar. Yo creo que la mucama, la que renunció, tenía algo que ver, porque justo renuncia un día antes que pasa todo y mete como la espinita de que era algo paranormal y eso como para confundir, despistar. Y creo que ella conocía muy bien la casa, pudo haber sido la que se llevó las llaves, no sé. Para mí, esa mujer es sospechosa. Pero sin más, les agradezco por acompañarme a esta cocina y próximamente nos veremos con un nuevo plato. Adiós.